La semana pasada, hermanos, estuvimos iniciando con el estudio de la primera carta de Timoteo. No se escucha ¿ya? No. Y bueno, en lo que me ponen ese, o si quieres así déjalo. Estudiamos la primera carta de Timoteo y hablamos, hermanos, del encargo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Y le dijo que le mandaba que enseñara a algunos que no predicaran mala doctrina. Hablamos de los beneficios de tener una sana doctrina y hablamos de ese término como la comida. Si tú comes una comida pasada, aspirada, echada a perder, te va a hacer daño. Es lo mismo cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios adulterada, tergiversada, nos hace daño. Los beneficios hablamos de que trae edificación en el alma, limpia la conciencia y fortalece la fe. Hablamos de que en Éfeso había unas personas, no sabemos si eran judíos o si eran gentiles, sabemos que Éfeso, hermano, eran gentiles, que tenían malas obras. Era una palabrería, hablaban de genealogías interminables y les dijo que deberían de ser rechazados y que, bueno, la ley misma los va a condenar a ellos. Y ya en el último, hermanos, de los versículos, el apóstol Pablo, como maestro, él tiene gratitud, dijimos, por su salvación, por su conversión de su pasado vergonzoso, y su ministerio, hermano, lo honra. Y hablábamos de aprender, retener y defender la gloriosa doctrina del Evangelio de Jesús. Ahora vamos a continuar con el capítulo 2. Y en el capítulo 2, hermano, nosotros tenemos 15 versículos. Tenemos menos, 5 menos del capítulo 1. Y en estos 15 versículos, hermanos, se nos hablan de tres cosas. De tres cosas que nos van a enseñar o nos van a ayudar. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, cómo debería de ser un culto, pero un culto con la sana doctrina, porque ese es el contexto, es el capítulo 1. Ahora entramos en el 2. Si yo voy a hacer un culto para el Señor o voy a ofrecer un culto a Dios, ese culto, hermano, debería de tener una sana enseñanza. Y una de las cosas, hermano, que él le dice que debería de tener oraciones. Vamos a hablar de ello, hermano. Un culto sin oraciones es un culto que algo le falta, hermano. Necesitamos nosotros orar. Necesitamos nosotros dar gracias y hay diferentes formas de orar que él lo pone allí. Pero también, hermano, habla del mediador. Habla de Jesucristo. Dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El hombre es pecador, hermano, y se equivoca, y Dios es santo. Necesitamos de alguien que sea el intermediario. Y es Jesucristo, hermano, el que toma la mano del pecador y toma la mano de Dios y Él nos reconcilia. Él, hermanos, nos une con el Padre, pero también a través de Él nosotros vamos a ofrecer nuestros cultos. Él se presenta como el sumo sacerdote. Pero también dice al final que un culto, hermanos, debería de llevar la distintiva o la característica de tener un liderazgo varonil.
Y el liderazgo varonil, hermanos, debería de estar presente, no solamente, hermano, por causa de lo que está diciendo el apóstol en lo que es las situaciones de Timoteo o de Éfeso en esta iglesia, sino que él pone, hermanos, algunos órdenes que trae desde el principio. Hoy tenemos este problema muy grande y lo he dicho y lo he repetido varias veces. El mundo denominacional ha abierto una llave, hermano, que ya después no van a poder cerrar. Las mujeres tienen cada día más protagonismo. Ya oímos de pastoras, ya oímos, hermano, de personas que están al frente de las congregaciones. Algo, hermanos, que no existe en el Nuevo Testamento y lo vamos a aprender mucho más en el capítulo 3 cuando se habla de los pastores, que todo lo que son, hermanos, los requisitos son para los varones. Vamos a empezar entonces con las oraciones. Dice 2, 1 al 3. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hay cosas, hermano, que no pueden pasar desapercibidas en un servicio de adoración a Dios y deben de ser las oraciones. Recuerdo que cuando era joven fui, hermano, al estado de San Luis, de Matamoros a San Luis, a una reunión juvenil. El lugar se llamaba Valles, Ciudad Valles. Allí conocí el tamal grande que nunca había visto. Y hermanos, recuerdo que ya casi al final de toda la reunión, porque la reunión empezó a las 9 y pues se termina como a las 12, la 1. Un hermano se paró, hermanos, y dijo: necesitamos incluir oraciones en nuestros cultos y servicios a los jóvenes. No nos habíamos dado cuenta, hermanos, que ya llevábamos 3 horas cantando, orando, pasando, ministrando, haciendo concursos, etcétera, pero no se había hecho ni una oración. Esto, hermanos, no puede pasar en un culto. Tenemos nosotros que aprender, hermanos, a hacer oraciones. La oración, hermano, puede ser una invocación, un ruego, o puede ser una acción de gracias. Dice, hermanos, que debe ser en diversas maneras. Peticiones. Tenemos peticiones, vamos a ponérselas al Señor en oración. Tenemos nosotros que entrar con un espíritu de perseverancia y de ruego. A Dios no se le exige, se le ruega. También dice que debe de llevar acciones de gracias. Es cierto, hermano, que nosotros les pedimos que puedan poner en un papel sus oraciones, no solamente para recordarlas entre semana, sino también para exponerlas entre el trono de Dios. Pero también debería de haber acciones de gracias por todas las cosas que Dios ha hecho y las que no ha hecho también, porque Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Las oraciones, hermanos, son diversas y cada uno de nosotros tiene un talento, tiene un don y tiene una forma, hermano, de comunicarse con Dios. Algunos, hermanos, tenemos una forma muy, podríamos decirlo, muy raquítica. Más tardamos, hermano, en orar cuando ya terminamos. Y algunos tenemos, hermano, una forma diferente. Pero debería de haber, hermano, esas formas y debería de ser en todos diferentes
en nuestros cultos de adoración. También, hermano, debería de incluir nuestros cultos el orar por todos los hombres. Dice el apóstol que deberíamos de orar por los reyes. Hoy, hermano, es el concepto presidente, por los presidentes, por aquellos que están en eminencia, por aquellos hermanos que pueden tomar decisiones que pueden destruir o matar muchas personas, como irse en guerra. Las decisiones que se tomaron, hermano, los presidentes de Rusia hacia Ucrania o los de Israel hacia Palestina, son decisiones, hermano, que han matado miles de personas, han desplazado millones de refugiados, han traído, hermano, mucho sufrimiento en esos países. Pablo, hermano, le dice a Timoteo, debes de orar por ellos, debes de orar por el gobernador, en este caso sería el emperador romano, para que nosotros podamos vivir en quietud, podamos vivir en paz. La oración debería de incluir, hermano, a los líderes familiares, a los líderes eclesiásticos, debería de incluir, hermano, a los líderes gubernamentales, aquellos que están en el Congreso legislando leyes. Hay que orar por ellos, que Dios les dé gracia, sabiduría, para que ellos puedan, hermano, establecer leyes justas, equitativas, que puedan, hermano, traer bendición para las naciones, especialmente nosotros aquí en los Estados Unidos de América. Las oraciones, hermano, se hacen de diferente manera, ruegos, acciones de gracias por todos los hombres, y el propósito es ese, hermano, para que vivamos en honestidad, en quietud, en armonía. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. A Dios le gusta, hermanos, que nosotros vivamos en paz. Cristo es el príncipe de la paz. Dios, hermano, es el Dios de la paz, y todos los cristianos somos los pacificadores, los que hemos hecho la paz con Dios, pero también rogamos por aquellos que no son creyentes, nuestros gobernantes, que algunos lo son. Hermano, algunos son cristianos. Orar por ellos para que nosotros vivamos en paz. Nuestros cultos, hermano, van a tener oraciones. Podremos pensar cuando inician, cuando van en el transcurso, cuando finalizan. Como mínimo, hermano, entrando y terminando, porque al entrar, hermano, nosotros hacemos una invocación y le decimos al Señor que Él venga, que Él, hermanos, esté recibiendo nuestra alabanza, y también nosotros, hermano, podemos cerrar un culto de oración o un culto de adoración con oración. Esto es algo, hermano, que le dice Pablo a Timoteo, y nosotros debemos de seguirlo, hermano. Un culto donde está, hermanos, la sana doctrina, es un culto que tiene oraciones de diversas maneras, que se ora por todos los hombres para que vivamos en paz y en quietud. Pero después de eso, hermanos, él habla en los versículos 4 al 7 de el medio, y es Jesucristo. Mira lo que dice 4 al 7. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de gentiles en fe y en verdad. Después, hermano, de hablar de lo que es el culto,
habla, hermanos, acerca de Jesucristo. Y dice, hermanos, que un culto con la sana doctrina tiene a Jesucristo como su mediador, como su intermediario, como su abogado, como el que está, hermanos, llevando las oraciones, los cantos, los mensajes, el culto racional en sacrificio vivo de cada cristiano, de la iglesia en conjunto, la está llevando, hermano, hasta el trono de la gracia de Dios. Hay muchos cultos, hermano, en este mundo donde se invoca a María, donde se invocan los santos, donde se invocan deidades inferiores. Hay cultos, hermanos, espiritistas, donde se invocan, hermano, inclusive a Satanás. En los Estados Unidos tenemos, y aquí en Texas hay una iglesia, hermanos, que son adoradores de Satanás. Pues es obvio, hermano, que esas iglesias o esos grupos religiosos, pues no tienen la sana doctrina, no tienen la sana enseñanza. Las cosas, hermano, que Pablo le está diciendo a Timoteo, su hijo en la fe, son básicas, hermano, y debemos nosotros de entenderlo. Él dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Esto es algo, hermanos, que lo tenemos nosotros bien definido en todo el Nuevo Testamento. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice que hay un solo nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo, hermano, Él es nuestro mediador. Entonces vamos a hacer un culto y lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos nosotros a ofrecer nuestra adoración. Pero dice, hermanos, también que Él se dio a sí mismo para salvarnos. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermano, para la unidad, para la humanidad? Dice que Él quiere, fíjate el deseo de Dios, Él quiere que todos los hombres, eso es humanidad, sean salvos. Él quiere que toda la humanidad, todo el mundo, toda su creación venga al conocimiento de su verdad. Dios, hermano, no nos quiere ignorantes. Dios no nos quiere perdidos. Él nos quiere con el conocimiento del Evangelio y con su obediencia para que vengamos, hermanos, a la salvación. Un culto de adoración con sana doctrina tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Él es, hermano, el que gobierna, Él es el que ministra, Él es el que recibe la gloria y la honra. Hablábamos la semana pasada de la iglesia y su nombre. Jesucristo lleva el nombre la iglesia de Cristo, porque le honra, hermanos. Pablo dice que se dio a sí mismo por nosotros. Nadie lo forzó, nadie le dobló la mano, nadie lo obligó. No, Él voluntariamente bajó del cielo y murió por cada uno de nosotros. Y Cristo debe de ser glorificado en nuestros cultos. Pero también dice que Él fue constituido predicador y apóstol. Una iglesia, hermano, puede estar perdida en su enseñanza, en la liturgia, hermano, de cómo hacer las cosas, de cuánto después de esto qué y cuánto. Bueno, yo he estado, hermano, en iglesias donde todo, hermano, lo microanalizan
y dice introducción 1 minuto, oración 3 minutos, cantos 10 minutos, sermón 15 minutos, de esto y bueno, hermano, todo. Y todos, hermano, los que participan siguen ese patrón, hermano, en cuanto al tiempo. Realmente, hermano, pierden mucho tiempo, y es algo muy estresante cuando en un culto, hermano, estás amarrado y no eres libre, hermanos, para tú desarrollar tus dones y tus talentos en el Señor. Pablo dice que él es predicador y maestro de gentiles. ¿Y qué es lo que él predica? Bueno, hermano, predica el Evangelio. Hoy, hermano, ¿otra vez me vas a hablar de Cristo? Sí, porque somos la iglesia de Cristo. Porque siempre tenemos gente nueva, que le tenemos que estar hablando del amor de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús, que Él, hermanos, murió por nuestros pecados. La iglesia que tiene un culto, hermano, tiene a Cristo en el centro. Acuérdate lo que leímos de Pablo, que él era cristocéntrico, estaba crucificado con Cristo en la mañana. El culto es igual, hermano. El culto tiene que girar alrededor de Cristo. El culto, hermano, hacen oraciones en el nombre de Cristo. Cantos que glorifican a Cristo, hermano, predicaciones que hablan de Cristo, que ensalzan el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice al final, hermanos, dice, maestro de gentiles en fe y en verdad. La verdad del Evangelio no puede ser cambiada. Debe de tenerse siempre, hermanos, un culto. Hablar de Jesús es hablar, hermanos, de la cruz, de la sepultura, de la resurrección, de las apariciones, de la ascensión, de la intercesión, de su segunda venida, de todo, hermano, lo que Él representa para la iglesia. El apóstol, hermano, él se dedicó siempre a predicar el Evangelio, y nosotros como iglesia, y es más, como individuos, nunca deberíamos, hermano, de perder nuestro mensaje. Siempre debería de ser enfocado en Jesús. Podemos hablar de muchas cosas y hablamos de muchas historias, hermano, como los miércoles, el Antiguo Testamento. Pero todo aquello es una sombra, es una imagen, es una figura que apunta, hermano, a Jesucristo. Jesucristo debería de ser siempre nuestra enseñanza. Un culto de adoración entonces tiene, pues, oraciones, ¿verdad? Diversas, hermano. Acciones de gracias por todos los hombres. Dios va a escuchar nuestros ruegos, y entonces vamos a poder vivir en quietud y en piedad, en paz, hermano. Un culto con sana doctrina tiene a Jesucristo como su único mediador, como su Salvador, y es el mensaje. Jesucristo es la sana doctrina. Y por último, hermano, le dice en el 9 al 15, lo siguiente: asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos
si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Dios bendiga su palabra. Tenemos entonces el tercer ingrediente, hermano. Si se da cuenta, en estos domingos por la tarde, no me he propuesto, hermano, a traerle otro texto, aunque he dicho algunos, sino simplemente de exponer y dejar que el texto solo hable. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, no solamente somos edificados, sino somos enseñados directamente por la palabra del Señor. ¿Qué dice el apóstol aquí? Que el liderazgo, hermano, en un culto de adoración con sana doctrina es varonil. No es machismo, hermano. Decía una mujer que son una iglesia machista. Esto es lo que dice el feminismo, hermano, porque el feminismo es un movimiento social donde busca y aboga por más protagonismo de la iglesia y poner al hombre, hermano, pues por debajo de ella. Este movimiento, hermanos, no entiende los principios de Dios. El apóstol Pablo dice que la mujer debe de aprender en silencio. La mujer debe de aprender con toda sujeción. Y quiero que enfaticemos aquí, no dice las esposas, porque no está hablando, hermano, del matrimonio. Está hablando de un culto racional, de un culto público, donde, hermanos, se adora con la sana doctrina. ¿Por qué les dijo esto, hermano? ¿Qué estarían enseñando los judaizantes o los maestros del capítulo 1, como Alejandro el Candelero, Himeneo y algunos otros que se mencionan? Sería, hermanos, que estas mujeres que pues tienen dinero, hermano, son mujeres que no saben lo que es la modestia, o sea, vivir, hermanos, vivir con poco. Son mujeres que usan vestidos costosos, que se ponen joyas, hermano, en el pelo y que ostentan, hermano, pues su vida pudiente. ¿Qué serían ellas, hermanos, las que a través de sus medios y de su estatus social estarían predicando? ¿Estarían enseñando en los púlpitos? ¿Estarían dirigiendo a las iglesias donde hay varones presentes? Él le dice claramente que no se le permite, que debe de aprender en silencio. Y algo, hermanos, que él dice, no es como lo dicen las así llamadas pastoras de nuestros tiempos. Dicen, hermano, que porque Pablo era antifeminista. No se trata de Pablo, hermano. Dicen, porque nadie puede estar por encima de tu cultura. La cultura de antes era diferente, la de nosotros es muy diferente. Tenemos mujeres muy preparadas. Tampoco se trata de preparación. De lo que se trata, hermano, es del orden de creación. La primera razón que el apóstol da, hermanos, para que la mujer aprenda en silencio, para que la mujer se sujete, hermano, a un liderazgo masculino, es, hermano, dice que Adán fue creado primero. Hermana, Dios podría haber creado primero a Eva, o Dios podría haber creado a Adán y a Eva juntos.
pero no lo hizo así. Porque Él, hermanos, nos enseña un orden desde el principio. Y el orden es de que el hombre fue aventado por delante como líder de la creación, como el Señor que se enseñorea en la creación. Y Él, hermanos, es el que tiene que llevar la dirección del culto, la toma de decisiones. Los varones, hermanos, son los que tienen que llevar adelante los cultos, los servicios del Señor. El problema es que en muchas iglesias los varones no quieren, hermanos, el liderazgo. Recuerdo a mi hermana Linda, que ella era pastora de una iglesia pentecostés. Y llegó su primo, hermanos, y le empezó a hablar de estos textos, los de Corintios, los de Pedro, y de toda la Biblia, hermano, este principio. Y ella dice, yo no había visto esos textos. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirte. Y tienes que obedecer la verdad. Obedeció la verdad, hermanos. Y llegó a reunirse a una iglesia donde los varones, hermano, no querían dirigir ni una oración. Hay iglesias así, hermano. Qué triste es esto. Que Dios, hermano, les encargó este trabajo, pero no lo quieren hacer. Y me decía la hermana sentada, ¿cómo me dan ganas, dice, de levantarme y de decirle a estos varones inútiles, pónganse a hacer la obra del Señor? No puedo hacerlo en un culto, pero sí lo puedo hacer uno a uno. Y su misión, hermano, era eso. Hay veces, hermano, que vemos que este orden se invierte, porque los varones les es más cómodo no hacer nada, ser espectadores en lugar, hermano, de ser los protagonistas en un culto. No es lo mismo, hermanos, llegar y simplemente participar de un culto que entrar, hermano, en la ejecución de un culto. El orden de creación es el que el apóstol Pablo pone. No es cultura, no está hablando de él, hermano. Pablo nunca hablaría así de él. Él simplemente dice que hay un orden. Dios creó primero al varón y eso debe de ser así. Pero hay otro, hermanos, cosa que él pone. Y dice, y la mujer, bueno, dice, y el hombre, pues no pecó primero, ¿fue quién? La mujer. Y ella que cayó primero por ingenua, dice, incurrió en transgresión. En otras palabras, hermano, la mujer fue la que sedujo, la que invitó, la que ayudó a Satanás para que el hombre cayera. El hombre no lo engañaron, hermano. Esto todavía es más terrible. Porque la mujer le engañaron. Ella, hermano, vas a ser como Dios. Le levantaron su ego, como Dios. Conociendo el bien y el mal. Y fue engañada, hermano, a través de sus sentidos, dice Pablo en los Corintios. Pero el hombre, hermano, no. El hombre no fue engañado, el hombre fue seducido. Y hay una ley, hermanos, que se llama la ley de la sujeción. Y le dice a la mujer su castigo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto se le llama, hermano, la ley de la sujeción, que también está en 1 Corintios 14. Hay un deseo natural en la mujer de mangonear y de sujetar y someter al hombre. Y muchas mujeres lo logran, hermano, usando sus encantos.
Y el hombre debe de entender, hermanos, que esta ley no puede ser quebrantada. Dios la puso allí y así debe de continuar. El liderazgo es varonil por el orden de creación, por la ley de sujeción. Y también, hermano, debería de incluir, no solo para la mujer. Yo siempre que hablo de vestimenta, no hablo solo de la mujer, aunque aquí se está hablando de ella. Una mujer que viste, hermanos, como una mujer cristiana, como una mujer que profesa la fe de Dios. Decía nuestro hermano Señoret que cuando una persona anda evangelizando y anda queriendo ganarse un alma para Cristo, la mujer debería de aprender que su escote no debería de ser tan pronunciado y la falda debería de estar debajo de la cintura. Y él nos explica, de la cintura, de la rodilla, no de la cintura, no, de la rodilla, perdón. Nos decía nuestro hermano Señoret. ¿Y sabes por qué nos decía eso? Porque cuando tú te sientes a estudiar con esta persona, él no va a estar poniendo atención en lo que tú estás hablando. ¿En qué se va a distraer ese hombre? En el cuerpo de la mujer. El cuerpo debe de ser cubrido. El cuerpo debe de ser recatado. El cuerpo no puede ser exhibido. Si entraran por ahí una docena de mujeres con un escote, hermanos, con licra, ropa transparente, hermano, ¿qué pasaría? Distracción. Distracción. Un culto no debe de tener esa distracción. No es un festival de modas, no es una pasarela, no es, hermano, un lugar donde la gente anda con ropa diminuta, aún, hermano, en las playas y en lugares donde la gente anda, hermano, con ropas, casi ya desnudas o semidesnudas. Un hombre y una mujer deben de tener siempre una vestimenta apropiada. Siempre debe de estar el recato, el pudor y también, hermano, debería de ser modesta. Modesto es algo que no sea tan caro, hermano. No sea ostentoso, no sea presumido. Hay quienes les gustan tanto las marcas y todo. Bueno, hermano, la marca tiene una calidad, pero deberíamos nosotros, hermano, en los cultos, de tener una, podríamos decir, vestimenta apropiada, una vestimenta piadosa, una vestimenta que refleja que somos cristianos y que son ellas cristianas, hijas del Dios Altísimo. Recuerdo en una campaña, hermano, en aquellas grandes campañas que se hacían en la antigüedad en Houston, se le llamaban las conferencias del Golfo, que tiene como unas 30 iglesias alrededor, más de 1,500 personas juntas, algo muy bonito, hermano. Recuerdo una hermana de la congregación en la que nosotros, hermano, asistíamos, iba con un vestido, hermano, tan apretado, era con lencería, era realmente, hermano, muy, muy bochornoso. La forma que iba vestida, muy indecoro. Y llegó una ancianita, hermano, en el momento de la invitación. Y llega la ancianita y le dice: ¿por qué no recibe hoy al Señor y entrega su vida a Cristo? Pase y bautícense. Y le dijo la hermana: pues es que yo soy cristiana. Es que, hermano, a veces no lo refleja nuestra forma de vestir. No lo refleja. Y el mundo, hermano, cuando venga el inconverso y entre por esas puertas, lo que menos tiene que decir de nosotros es
cómo nos vestimos, porque entonces eso sería un obstáculo para él y un tropiezo. Un culto de adoración tiene liderazgo varonil por el orden de creación, por la ley de sujeción, y debería de tener pues la vestimenta piadosa. ¿De qué trata el capítulo 2 de Primera de Timoteo? De lo mismo del capítulo 3 y del capítulo 1. Es un contexto grande. Es que allí en Éfeso están entrando los falsos maestros, están enseñando cosas raras. Y le dice Pablo, debes de cuidar siempre que en Éfeso, cuando se haga un culto, que se conserve la sana doctrina, que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por Nerón, por el César, por los reyes, Herodes, por los gobernadores, por todos, hermano, para que vivamos en paz, en quietud. Esto es bien bonito, hermano. Estados Unidos ha tenido muchas guerras a lo largo de su historia y casi siempre está en guerra, pero siempre son guerras externas. Guerras allá en el Medio Oriente, el tormenta en el desierto, la Segunda Guerra, todo, hermano, siempre es fuera. Y hay cierta inestabilidad y inquietud. Pero, hermanos, la paz no se ha perdido en esta nación. Y esperemos que nunca, hermano, se enfrente con una guerra interna, porque entonces nuestra paz se va a quebrantar y entonces vamos a entender lo que es orar por nuestros gobernantes para vivir en paz. Pero ¿por qué llegar hasta allá? Hay que orar por Biden y hay que orar por nuestro nuevo presidente que viene, para que el Señor, hermano, nos mantenga siempre viviendo en paz. Un culto de adoración tiene también sana doctrina, y le dice Pablo a Timoteo, no pierdas el objetivo, tu meta, como le dijo a los escritores, a los hebreos, tus ojos en Jesús. Jesús es el mediador, es el único, nomás hay uno. El que lleva nuestros cultos, el que lleva nuestros pecados delante de Dios, Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza y Él debe de ser siempre el centro de nuestra predicación. Nuestras predicaciones deben de ser siempre cristocéntricas, siempre deben de anunciar, hermano, a nuestro Salvador. Y un culto de adoración con sana doctrina, pues también, hermano, tiene un liderazgo varonil. Recuerdo una iglesia, hermanos, que inició su desvío o su apostasía, su alejamiento del verdadero culto a Dios, y dijo, es que nosotros tenemos un ejército de mujeres y lo que nosotros vamos a hacer, que las vamos a invitar a participar. Dice, no, ellas no van a dirigir oraciones. No, ellas no van a hacer esto. Bueno, ¿sabes en qué empezaron a poner a esas jovencitas? A servir la cena. Es que tenemos que darles participación. ¿Quién dice eso, hermano? Y llegaban aquellas jovencitas, hermano, con sus vestiditos transparentes, con sus escotes, sirviéndole la cena del Señor a las personas. Después, una oración. Después, un canto. Oye, pues ya vamos a dejarla que predique. Y así es. Un poco de levadura. Ya abriste una llave. Quebrantaste los mandamientos. Tienes una mala doctrina que enferma. Y Cristo no es glorificado ni Dios alabado cuando nosotros adoramos según nuestra conveniencia. El liderazgo es varonil porque Dios así lo estableció
por orden de creación, por la ley de la sujeción y con una vestimenta apropiada. Hermanos, en conclusión, cuidemos la sana doctrina en nuestros cultos, que Dios sea glorificado y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Incluyamos oraciones, Jesucristo como el centro de nuestra adoración y el liderazgo, hermanos, siempre varonil. Y dijo una hermana, y si somos 100 mujeres y nomás hay un hermano, no somos mayoría. ¿Usted qué cree? Son mayoría, pero ¿se trata de mayoría o de minoría? O de obedecer los mandamientos de Dios. Si tenemos 10 hermanas preparadas y graduadas hasta de bachillerato o Biblia con honores y causas, y tenemos un hermano que apenas y puede leer, tartamudear, hermano, ¿que no estarán ellas mejor preparadas? Pues sí, pueden estar mejor preparadas, pero Dios no les ha dado, hermano, no les ha dado el trabajo de liderar en un culto en la iglesia. Dios se lo dio al hombre y el hombre debe de prepararse y debe de asumir esa responsabilidad para la gloria y honra de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.